Central FM. Equilibrio. Es preocupante la situación por la que está pasando Acapulco. Y no les hablo de un asunto que sea de hoy. Es un tema que se abrió hace muchos años, cuando en las campañas políticas, un entonces aspirante a la alcaldía de Acapulco, Félix Salgado Macedonio, llegó al poder después de haber transado con diferentes grupos delincuenciales que le pidieron, a cambio del favor de apoyar a su campaña con recursos económicos, que les abriera la plaza para que fuera controlada por grupos determinados en la venta, en el trasiego, en la compra de diferentes elementos que estaban ligados con el narcotráfico. Todo esto abrió no solamente el escenario del teatro propio de Acapulco a este tipo de grupos delincuenciales, sino que estableció el principio de una guerra que se dio entre diferentes grupos del narcotráfico, que todos se sintieron como que lo que Félix Salgado Macedonio no solamente era el haberles dado la apertura para entrar a Acapulco, sino la exclusividad. Y en ello, unos grupos sentían que otros no tendrían por qué estarlo, y entonces se estableció una guerra de cárteles de la droga. Guerra de cárteles que era lógico tocar Acapulco, porque Acapulco es un lugar de toque del Pacífico que llega y une al sur, en donde otrora, desde donde otrora venía la droga. Hablo de Colombia, hablo de las FARC, hablo de Pablo Escobar, hablo del grupo del cártel de Medellín y del cártel del norte, allá en una Colombia descontrolada en la década de los 80s, de los 90s. Y después llega a nuestro país una serie de otros narcotraficantes que empezaron a darse cuenta de que el negocio que se tenía desde Colombia se podría replicar con mucho mejores perspectivas en México. Y de ahí sale Amado Carrillo, los Beltrán Leiva, el Chapo Guzmán, los Arellano Félix y toda una serie, los Valencia y toda una serie de grupos que desde el Pacífico, había otros en el cártel del Golfo, por ejemplo, que tenían otro cuño y otra idea, y los Zetas, que después de todo, los Zetas junto con el cártel Jalisco Nueva Generación y la familia michoacana empezaron a hacer estragos por todas partes. Todo esto hace que se haga ahí una especie de compendio de grupos de la delincuencia organizada que no solamente buscaron ahora en el incendio del Baby O acabar con el Baby O, no, lo que dieron fue un mensaje, porque este tipo de actos de terrorismo son y se constituyen en mensaje. ¿Qué era el Baby O de Eduardo Césarman? Bueno, era un lugar icónico y fue, bueno, desde las épocas de mi juventud, que por cierto también en aquel tiempo Eduardo era joven, y que ahora los dos ya como miembros heroicos de la tercera edad, en mi caso sigo en la comunicación, como él seguía el negocio del Baby O, por cierto, defendiéndolo contra viento y marea, luego de la pandemia y de muchas vicisitudes que desde el Baby O se tuvieron que enfrentar, como muchos otros negocios. Pero viene un cambio de administración, sale una presidenta municipal, por cierto, de Morena, entra una nueva presidenta municipal, por cierto, de Morena, y entra una nueva gobernadora, por cierto, hija de quien debió haber sido gobernador, en caso de que Morena hubiera tenido la óptica y sobre todo las seguridades de que Félix Salgado Macedonio no hubiera sido atacado en su pretensión de llegar a ser candidato de Morena y después gobernador del estado. Todo estaba hecho y pactado, hasta que llegó alguien a recordar que detrás del poder de la hija de Félix Salgado o de la presidenta municipal de Acapulco, la nueva, después de todo hay otro poder, y este poder se hace presente. Y se pudo haber hecho presente en muchos otros lugares, pero se hizo presente en el Baby O. Y se hizo presente ahí porque no solamente es un lugar emblemático, sino que es un sitio emblemático de personalidades tanto nacionales como internacionales que hacen del Baby O un referente. El Baby O es a Acapulco lo que para el narcotráfico desafortunadamente era el enviar un mensaje atentando en contra de un emblemático sitio que lo redujeron a cenizas. ¿Quiénes fueron? Bueno, pues ahí todavía es un asunto que está por verse, pero sí les puedo decir para qué lo hicieron. Lo hicieron para recordarle a los nuevos gobiernos que lo que está entrando en Acapulco es pasajero.
Pero lo que sí es permanente es la presencia del narcotráfico, que ha hecho desafortunadamente de Acapulco su plaza y que desde entonces y hasta la fecha ha venido descendiendo en Acapulco la inversión, la actividad turística, el atractivo de algo que empezó con toda la pompa de ser hoy por hoy el sitio emblemático del turismo de México y para el mundo. Hoy Acapulco está tocado y esperamos que haya en algún momento dentro de la administración federal el que se pueda tomar en serio, el amago que se siente de la delincuencia organizada que toca lugares como Acapulco, emblemáticos, para hacer sentir que ahí están. Y hay quien dice que exagero cuando repito lo que, por cierto, en los Estados Unidos, grupos políticos empiezan a analizar cuando se habla de México. Más del 40% del territorio nacional ya no es gobernado por gobiernos, es gobernado por el narcotráfico, haciendo de Acapulco un lugar que o es gobernado por ellos o lo llevarán hasta las cenizas, como al Baby O. Mensaje claro y contundente. ¿Que se entendió? Se entendió. Y hay dos formas de reaccionar. Una es siendo obsecuente con el narcotráfico y cediendo a él. Otra es reaccionar fuerte. Pero me pregunto, ¿cuáles serán las ligas que hoy tenga la hija de Félix Salgado con la delincuencia organizada cuando no fue nadie más que su padre que los dejó entrar? Gracias por estar conmigo en este comentario. Habló para ustedes su amigo Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio.